Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contentos estamos de vernos de nuevo aquí, sentarnos a conversar de esos temas que tanto nos apasionan y que tanto nos gustan porque seguimos creciendo en comunidad. Sean ustedes bienvenidos a las Cátedras Ambientales, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Futuros Sostenibles. Presenta la Escuela de Ecología Urbana. Hoy con otro de esos temas que es muy actual, que nos convoca a todos y que tenemos unos muy buenos invitados para sentarnos a conversar, a compartir con ustedes estos temas que tanto nos interesan. Hoy estaremos hablando de relaciones vitales, los ecosistemas y sus funciones como soporte de la vida en las ciudades. Y para hablar de este tema tan interesante, tenemos tres personajes de ciudad, experiencias que tienen para compartir. No nos podríamos quedar aquí sentados hablando una semana entera de tantas cositas, pero vamos a tratar de hacerlo muy sustancioso y muy divertido para que ustedes también aprendan y crezcamos todos juntos. Voy a presentarles entonces primero a Alejandra Clavijo. Ella es bióloga y entomóloga, investigadora de la UNAL, su estudiante de doctorado de biotecnología, grupo de investigación del sistema molecular de insectos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Alejandra, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Gracias. Bien, bien. Continuamos con María del Pilar Arroyave, toda una eminencia en esta ciudad, somos muchos los que la admiramos y la conocemos. Ella es ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con título de maestría en ecosistemas de Eastern Michigan University, profesora asociada del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad EIA, directora de la especialización de Infraestructura Verde, investigadora del Grupo de Investigación en Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio CITE, en la línea de Biodiversidad y Ecología Urbana. Además, oigan este que me gusta mucho, consultora del Servicio Forestal de Estados Unidos para la implementación de proyectos relacionados con los bosques urbanos de Colombia. Hola María, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo has estado? Gracias Gustavo. Qué alegría volver a conversar contigo en estos temas que nos apasionan tanto. Y por último, no menos importante, este caballero, él es Víctor Vélez Mejía, biólogo marino, ahí como lo ven, biólogo marino, especialista en gestión ambiental con maestría en ciencias, línea, manejo y conservación de vida silvestre. Ha hecho unos diplomados muy interesantes en docencia universitaria con énfasis en atención y prevención de riesgos, manejo de especies silvestres, medicina de la conservación y habilidad en lectura y escritura. Además que cuenta con nada más que 27 años de experiencia en el ejercicio de autoridad ambiental y actualmente hace parte del equipo de la Subdirección Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? No, Gustavo, es un placer de verdad para nosotros y pues con María del Pilar creo que compartimos eso y con... Ahí se me olvidó tu nombre. Alejandra. Es ese poder tener estos espacios donde de una u otra forma compartir un poquito esos conocimientos y generar esa sensibilidad y conciencia ambiental en el habitante metropolitano para que de todos los frentes estemos abordando estas situaciones que se dan en los ecosistemas de ciudad. Bueno, si ustedes están preguntando ecosistemas de ciudad, relaciones, soporte, de qué es lo que vamos a hablar, los voy a invitar a que vean estas imágenes para que se vayan contextualizando de qué es lo que vamos a conversar. Bienvenidos a estas cátedras. En Antioquia, un departamento en Colombia que es cerca del tamaño de un país como Holanda, la tasa de deforestación actual es tan alta que si sigue así, en 40 años no vamos a tener bosques. Y yo pues tengo dos hijas, una hija de 3 años y otra hija de 10 años. Cada día cuando me levanto y cuando estoy trabajando en proyectos de conservación, lo que busco es generar un mejor futuro para mis hijas, para las próximas generaciones, pero también para el bosque y los ecosistemas. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer para mitigar esos riesgos a los que estas plantas se están enfrentando? Cada día tenemos menos neblina, menos humedad en los bosques por diferentes procesos asociados al cambio climático, pero también tenemos pues la tasa de deforestación tan alta que nos lleva a la pérdida de los bosques maduros y sobre todo los fragmentos de bosque que están quedando, pues quedan aislados y estas plantas necesitan de procesos de dispersión muy especializados y no están llegando a las zonas y a los bosques que estamos replantando, como este en el que nos encontramos hoy. Entonces, desde el Jardín Botánico de Medellín, gracias al apoyo de NatGeo, estamos aprendiendo a hacer procesos cuidadosos de rescate y reintroducción de estas plantas en bosques como este, que es una reserva, un bosque conservado. O sea, mencionar que este proyecto
se enfoca en entender cómo están los bosques alrededor de una ciudad como Medellín. El Valle de Aburrá tiene más de 4 millones de habitantes y esto ha ejercido una gran presión en los bosques alrededor. Hoy tenemos tal vez menos del 30% de los bosques conservados alrededor de la ciudad y lo que estamos haciendo es explorarlos y entendiendo dónde están las especies con más peligro y llevándolas a otros sitios más conservados. Ya que nos hicimos una pequeña idea de qué es esto de estos ecosistemas, comencemos con algo sencillo, mis queridos invitados. Empecemos a aclarar qué son esos ecosistemas, esos servicios ecosistémicos de los que vamos a hablar. ¿En qué consiste eso, María? Bueno, Gustavo y todos, los servicios ecosistémicos son los beneficios que prestan los ecosistemas para el ser humano. Es lo que obtenemos todos nosotros de la naturaleza. Entonces, hablando acá de los servicios ecosistémicos que presta el bosque urbano, por ejemplo, podemos mencionar el mejoramiento de la calidad del aire, la regulación microclimática. Ese es uno muy importante en la ciudad. Nuestro Medellín y Valle de Aburrá no sería lo mismo si no tuviéramos los árboles que tenemos. También la regulación hídrica. Cuando la lluvia cae, esa vegetación puede regular el agua que se va a escurrir por la superficie y que va a llegar a las quebradas. También podemos hablar de algo muy importante y es el beneficio estético, obviamente, la belleza que imparten los guayacanes amarillos y rosados, los cámbulos y bueno, todas las 900 especies de árboles y palmas y arbustos que tenemos en el Valle de Aburrá. Entonces yo podría resaltar esos beneficios, no sé, Alejandra y Víctor, si tienen algunos otros como ejemplo. Sí, por ejemplo, particularmente con insectos, se habla mucho de un beneficio que es muy importante, que es el de la polinización. Los insectos están implicados en ese proceso y, por ejemplo, con abejas, no solo, pues nosotros tenemos la idea de la abeja africana, pues sí, Apis mellifera, que es la abeja africana, pero en realidad, por ejemplo, acá en el área metropolitana, en la Universidad Nacional tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto donde registramos 77 especies. O sea, está la abeja africana, pero hay otras 76 especies que en realidad son nativas, están presentes en la ciudad y están aportando ese servicio de la polinización. Y ya pues como otro caso, por ejemplo, también muchos insectos son depredadores de otros organismos que quizás puedan sernos molestos a nosotros. Por ejemplo, las libélulas se encargan de alimentarse cuando están en sus estados inmaduros de las larvas de los mosquitos. Entonces eso también para nosotros es beneficioso en la medida en que se disminuyen esas poblaciones de mosquitos que nos causan pues como el malestar de las picaduras, de la transmisión de enfermedades. Y de por sí es bastante impresionante la voracidad de las libélulas chiquitas, es impresionante lo que comen. Total, pero Gustavo, yo creo que es importante, y digamos al televidente, a la persona que nos esté viendo, es cómo en las ciudades hay una cantidad de bienes y servicios ecosistémicos. Entonces bienes, por ejemplo, mirar toda la oferta hídrica, o sea, la demanda hídrica que tenemos nosotros acá, donde básicamente nosotros estamos evaluando precisamente como autoridad ambiental cuál es la eficiencia de optimización del recurso hídrico que tenemos nosotros en nuestro territorio. Y tenemos una dependencia que el 92% del agua que consumimos acá viene de 3 fuentes, de Belmira, de Piedras Blancas y de La Fe, cuando nosotros incluso hacemos un desperdicio y un derroche del agua de cualquier cantidad de cosas. Y es lo importante mirar precisamente desde la biología y la ecología cómo son los diferentes ciclos biológicos que se dan con algunos elementos. Cuando nosotros miramos lo que es el agua tiene una cantidad de manifestaciones, la atmosférica, la subterránea, la superficial, y mira que nosotros casi que todo el agua que cogemos, digamos como tal, y como somos un país con una muy buena oferta de ese bien que es el recurso agua, entonces lo derrochamos y no lo valoramos como tal. Y es de las cosas que estamos haciendo, y incluso haciendo con empresas públicas de Medellín, generando como ese análisis de esos balances, de esos flujos de materia y energía en lo que es el recurso hídrico. Mira cantidad de edificios que tenemos en Medellín que tienen parqueaderos subterráneos y todos los días están bombeando esas aguas subterráneas. ¿Y a dónde se están yendo? A la alcantarilla, no las estamos optimizando. Entonces tenemos una dependencia externa,
pero no estamos optimizando como tal el uso de acá. Se habla incluso que para el 2030, de acuerdo al estimativo del crecimiento poblacional que tenemos en el Valle de la Aburrá, no va a haber estas 3 fuentes oferentes, digamos, no van a ser suficientes. Y se está planteando en traer agua desde Guatapé, precisamente para poder satisfacer esa necesidad hídrica. ¿Cuándo podríamos evaluar desde esas soluciones basadas en la naturaleza cómo optimizamos ese recurso hídrico, cómo podemos bajar esa dependencia de estas 3 fuentes y poder garantizar esa oferta hídrica para el territorio? Entonces, ahí es lo importante, y como lo decía María del Pilar y Alejandra, es cómo evaluamos eso, lo que nos oferta, esos bienes y servicios ecosistémicos que nos oferta, digamos, el ecosistema o este ambiente urbano, y canalizarlo precisamente para mejorar la calidad ambiental del territorio, minimizando lo que es el efecto de la isla de calor, mejorar la calidad de aire y mejorar la calidad de vida como tal, no solamente para la especie humana, sino para todas esas especies animales con las que cohabitamos y coexistimos en este tipo de ecosistemas urbanos. La verdad, yo siento algo muy parecido, y sí me ha parecido que desperdiciamos demasiado nuestros recursos. Cuando era muy pequeño, alguna vez mi padre me decía, ¿por qué la montaña del oriente es más buscada y más apetecida que la montaña del occidente? Y me dijo básicamente, es por el agua, el recurso que tenemos aquí no lo tiene ninguna otra parte del valle, pero lo desperdiciamos en una gran cantidad. Ahí es donde yo me empecé a pensar, listo, ecosistemas, me estaban hablando en el colegio y tenía una idea de un montón de cosas. ¿Cómo yo empiezo a definirme como persona de este es el ecosistema mío, el que me interesa, y empiezo a observarlo? ¿Cómo hago yo parte de, no sé, una vertiente de una quebrada y no de toda la ciudad, para empezar a mirar estas historias, para empezar a ser consciente de estos desperdicios? ¿Cómo hacemos para cambiarle esa cultura a nuestra gente de que todo lo que va al agua no es para botar, sino que tenemos que cuidar nuestras quebradas? ¿Qué dices, man? No, y me ha gustado precisamente la responsabilidad que tenemos. Todo lo que llegue a, digamos, a una alcantarilla o ni siquiera la alcantarilla, cualquier superficie, llega el viento, el agua lo arrastra a la alcantarilla del río, digamos, al mar, y se van formando, digamos, una serie de problemas y miremos que estamos acá en el interior y podemos tener un efecto muy grande en el ecosistema planetario, y son todas las corrientes que se dan, digamos, a nivel marino, y cómo allá hay un problema muy grande por las islas de plástico flotante que hay en algunos lugares en el planeta, y cómo estas están cambiando toda la estructura, la dinámica, digamos, de climática en el planeta, porque es decir, en el mar hay una cantidad de organismos que ayudan a generar, digamos, absorber ese carbono que nos genera algunos problemas en la calidad del aire. Pero como está ese plástico, digamos, interrumpe todos los procesos, se convierte como una barrera precisamente para que todos esos organismos fitoplanctónicos o zooplanctónicos puedan hacer la fotosíntesis, es decir, ese proceso natural de coger, digamos, la luz, el carbono, y convertirlo en moléculas de azúcar y agua y oxígeno. Entonces miremos precisamente, el agua no va, y va el oxígeno, perdón. Entonces las moléculas de azúcar y digamos ese oxígeno para poder garantizar la vida. Y ese plástico lo que está digamos bloqueando, o ese proceso biológico de generar la fotosíntesis, y cómo vamos cambiando desde así se dejar caer ese pequeño papel. Y ahí viene todo ese proceso que queremos hacer desde la Unidad de Cultura y Educación del área metropolitana, con su estrategia de ecologizadores, y lo que hemos venido tratando de hacer con la Escuela de Ecología Urbana, es cómo generamos en el habitante metropolitana esa conciencia, ese sentido de apropiación, respeto y uso responsable de las diferentes bienes y servicios ecosistémicos que nos oferta la naturaleza. Y darle, digamos, comprometerlo para que todos seamos parte de eso, y que no seamos solamente las autoridades ambientales y los órganos gubernamentales o la academia quien esté generando eso. O sea, esto es una responsabilidad de todos precisamente para garantizar esa calidad de vida en este entorno urbano. Sí, y también
relacionado con la captura y almacenamiento de carbono. Todos sabemos, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático, que no solamente lo vivimos acá en el país, sino en el mundo entero. Entonces, toda esta vegetación, esa infraestructura verde, si la podemos llamar así, y de hecho las nuevas, digamos, terminologías que se están utilizando en ecología urbana hablan de una infraestructura verde, una infraestructura azul y una infraestructura gris. Y esa infraestructura verde es todo el verde que nosotros encontramos en la ciudad, esa malla verde, ¿cierto? La infraestructura azul son los ríos, son las quebradas y de hecho son lagos y mares si estuviéramos en una ciudad al lado del mar. Y esa infraestructura gris es la que conocemos como las edificaciones, las industrias, todo lo que en general hemos llamado infraestructura. Es posible que a muchos les moleste llamar a un árbol o a una masa boscosa una infraestructura, pero realmente en las ciudades sí es posible llamarlos así. Muchos de ellos son plantados por el ser humano también, entonces nosotros lo manejamos y lo importante es también diseñarlos de manera estratégica. Y ahora posiblemente Víctor nos hable ahorita de lo que somos como el área metropolitana de los municipios, somos municipios inteligentes, ciudades inteligentes, ¿no es cierto? Yo hago ese llamado de atención a los planificadores, arquitectos, ingenieros, a que en todos los proyectos que planeen y desarrollen, que implementen, tengan en consideración ese balance, esa armonía entre esas tres infraestructuras, la verde, la azul y la gris. Si me permiten un minuto, les cuento, por ejemplo, una regla que un profesional de la silvicultura urbana, que es un holandés, que es el director del Centro de Soluciones Basadas en la Naturaleza, que está en Barcelona, él habla de una regla para los bosques urbanos y es la regla del 3-30-300 y se refiere a que cada habitante de una ciudad debería tener como mínimo 3 árboles o arbustos, pero lo mejor es que sean árboles de una talla mediana, al menos 3 árboles al frente de su casa, que abra su ventana, la puerta y observe 3 árboles, que haya al menos, que esté a 300 metros lejos de un parque, o sea, que se pueda ir caminando a un parque cercano, ¿no es cierto? Esa es como la regla que mencionamos, pues, de que tengamos este manejo para el bosque urbano. Y en ese orden de ideas, viendo todas las construcciones, la evolución, los desarrollos, los parques lineales, ¿cómo estamos nosotros en área metropolitana en ese equilibrio de déficit de árboles inicialmente? Mira, Blanco, nosotros en el 2019 hicimos precisamente un estudio que lo contratamos con la Universidad Nacional, donde se construyó todo lo que fue la estructura ecológica principal que tenemos en todo el territorio metropolitano, con el propósito de tener, digamos, la línea base de lo que es el manejo de nuestro territorio y con base a eso, entonces formular algunas estrategias de planificación. Cuando lo mirábamos, digamos, desde el enfoque del espacio público verde, digamos, estábamos en un déficit de árboles, digamos, como tal, o espacio verde urbano per cápita, digamos, por habitante en el territorio. Cuando lo mirábamos precisamente en el conjunto de ver los espacios públicos verdes y los espacios privados verdes, veíamos que no estábamos tan mal, pero que de todas formas teníamos que coordinar el trabajo con los desarrolladores de proyectos para que ellos, digamos, desarrollaran proyectos verdes, así como lo plantea precisamente María del Pilar, que no sea solamente una acción de la parte gubernamental o de la municipalidad, sino que sea un trabajo que todos estemos alonando en la misma línea. Cuando fuera de cámaras les contaba, digamos, algo de lo que estamos haciendo nosotros, y es que a veces le destinamos ese trabajo, digamos, como que son a los biólogos y a los ecólogos o a los ingenieros forestales. Pero para nosotros es muy importante, digamos, el punto de vista y el enfoque que tiene el arquitecto o el ingeniero,
Por eso, digamos, hemos venido trabajando con la academia para cambiar un poquito la percepción que tienen las diferentes profesiones en torno al desarrollo o la planificación de las ciudades. Y nosotros, pues, en el territorio metropolitano, digamos que somos un poquito modelo a nivel Colombia y en algunos otros países de lo que hemos estado haciendo acá. Entonces, en ese orden de ideas, lo que pretendemos es que el ingeniero y el arquitecto no piense que el mejor proyecto es el que optimice, digamos, el mayor porcentaje del polígono que se vaya a desarrollar, sino que integre en el desarrollo, en la formulación de su proyecto, lo que son las cuencas o digamos las rondas de manejo y preservación ambiental de las quebradas o las especies de especial importancia, una ceiba, digamos un guadual, y que lo integre dentro de su desarrollo, que esté incluido dentro del desarrollo de ese proyecto, que sea verde y que le meta incluso lo que es los bosques verticales y las terrazas verdes para que se articulen a la ecología, que lo que deje de optimizar, digamos en área, lo optimice en altura o lo construya en altura para poder encontrar el equilibrio económico del proyecto. Entonces miremos que sí se puede hacer construcción sostenible e incluso generando las diferentes alternativas para que se articule a toda la biología y la ecología que tiene, digamos, en los ecosistemas urbanos. Esto que nos estás diciendo es como una recomendación a la academia o va directamente a los estudiantes en formación. Esto que me estás diciendo tan interesante, se les está sugiriendo es a los profesores en el planteamiento de sus cátedras o ya al estudiante cuando está terminando su ciclo profesional. Yo creo que es importante, digamos, desde los formadores, desde los docentes que estén precisamente generándole esas inquietudes. No obstante, se nos está presentando que ya los niños, los muchachos están saliendo con mucha conciencia ambiental. Entonces ya están pensando en ese tipo de alternativas. ¿Qué ibas a decir? Sí, que mencionando ese porcentaje de malla verde, deberíamos tener un 25 o un 30% de que fuera para que haya un balance entre ese tipo de infraestructura gris, azul y verde, o sea, manejar como un porcentaje así. Y definitivamente yo diría que esto sería extenderlo a todos los profesionales que tienen que ver con el desarrollo urbanístico, pues tanto los de las autoridades ambientales como las empresas constructoras, los profesionales que ya están ejecutando los proyectos, ¿cierto? Bueno, yo quisiera complementar algo, porque aquí estamos hablando bastante de la importancia de que los planificadores tengan en cuenta todas estas eventos que estamos teniendo actualmente, de que en la planificación de la ciudad como lugar urbano pues se tenga en cuenta también a los ecosistemas y a los organismos, a la fauna y a la flora. Pero en ese sentido de la conciencia ecológica que se está viniendo, digamos, incrementando, quiero resaltar mucho la participación ciudadana y de la importancia de crear espacios donde la ciudadanía esté siempre de la mano con la academia, ¿cierto? Porque digamos que el hecho de que ahora tengamos tanta factibilidad de acceder a la información y de que tengamos esa facilidad de comunicarnos por medio de redes sociales, también ayuda a que la academia haya cambiado ese paradigma de que todo lo que se entendía en la academia se queda en la academia. Ahora hay mucho trabajo de ciencia ciudadana donde los ciudadanos justamente se sienten apropiados de su espacio, ven la importancia de conservar este tipo de elementos que son naturales, que son importantes para nosotros también como seres humanos, pues tanto a nivel físico como psíquico, pues si lo puedo decir de esa forma. Y como mencionaba ahorita Víctor, sobre las juventudes, los niños que cada vez adquieren más esa conciencia y es como esa unión entre lo que podemos aportar también a ellos de manera que no se quede solo en la parte académica. Yo resalto, qué pena ahí, de pronto para terminar, resalto mucho unos movimientos, unos grupos de ciencia ciudadana que se están generando mucho en las redes, que están motivando a que las personas de sus mismas casas empiecen a registrar lo que observan, los insectos, las aves, las plantas también, y eso incluso a nosotros
que estamos más del lado académico, nos sirve muchísimo para poder tener esos reportes de lo que está pasando y de lo que está presente en la ciudad. Incluso la invitación es a todos esos grupos que se han ido formando, porque yo también con mucho agrado he ido viendo cosas tan bonitas como en Carlos R. Restrepo, que se formó el grupo de observadores de pájaros desde sus balcones y comparten una cantidad de información muy bacano, que eso, que se empiecen a acercar a la academia, que empiecen a buscar también un poco más de información. Ahora, como lo decías, hay un montón de aplicaciones y de formas de compartir. Exacto. Particular, con unos compañeros del colegio hace varios meses empezamos a ¿qué pasó con los helicópteros? ¿Se acuerdan esos insectos pequeñitos con los que jugábamos chiquitos? Y empezamos una investigación muy por encima de todos y apareció un amigo que nos fue explicando qué fue lo que pasó con ellos, e incluso nos empezamos a dar cuenta de varias especies de nuestra infancia que ya no vemos, no solamente insectos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los pinches que los llamábamos, los gorrioncitos chiquititos? Sí. Todo eso se ha ido perdiendo y la verdad no nos dimos ni cuenta. La invitación es a eso, a que de verdad esos grupos de amigos, esos grupos de personas interesados en herpetos, en ranas, en pájaros, en todo, empiecen a juntarse, a compartir estas informaciones, pero sobre todo a acompañarse de la academia, porque no solamente ellos van a recibir más información, sino que la academia recoge un montón de datos. Nos vemos súper beneficiados de esa información. De hecho, en la plataforma que creo que muchos conocen, que es iNaturalist, que durante el año se hacen diversos eventos para el registro de distintos organismos. Muchas veces nosotros hemos visto la oportunidad de encontrar nuevos registros en lugares que quizás, digamos, un organismo no estaba siendo reportado y de repente aparece y está en ese lugar. O, por ejemplo, en las ciudades donde uno creería que, sí, la diversidad es muy baja, hay mucha intervención, pero cuando uno ve que se empiezan a conservar este tipo de áreas verdes, aparecen ahí los organismos y estamos viendo que continúan interactuando y llevando a cabo, pues, como todas sus historias naturales en ese espacio, que sí, es la evidencia de que es muy importante mantener esos espacios, conservarlos. Mira Blanco, que plantean ahí dos temas bien interesantes. Uno, lo que es la ciencia ciudadana, la ciencia básica y aplicada, y lo que es, digamos, el manejo de esas lagunas de datos, esa cantidad de datos que se están generando ahora. Ahora hay varias líneas, precisamente lo que es el Internet de las cosas, que todo que tome datos y genere datos, precisamente cómo los podemos canalizar para poder hacer una interpretación de esos y cómo podemos no utilizar, digamos, contar con la colaboración de los ciudadanos en que nos estén reportando una cantidad de información. Nosotros tenemos una aplicación que se llama 24/7, que hay una línea que se llama Sorpréndete, donde estamos diciendo a la gente, repórtenos que ven, y a partir de toda esa información empezar a conocer mucho la dinámica. Dentro de esa parte de la dinámica es todos esos procesos, digamos, de adaptaciones a los diferentes cambios que se dan en este tipo de ecosistemas urbanos. Y mencionaste precisamente lo que pasaba con los azulejos, con las golondrinas, que veía una cantidad en ciertas épocas, y con los Zonotrichia capensis, el cucaracherito, que era el que nosotros veíamos. Y no es que haya desaparecido, sino que, digamos, por el cambio y las tendencias que había en su momento en la ciudad, digamos, se restringió mucho, digamos, lo que eran los nichos ecológicos. Un nicho ecológico son como los elementos que aprovecha una especie y que le oferta, digamos, el ecosistema, llámese como lugares de percha, de alimentación, de reproducción, de juego, de descanso. Entonces los obligamos, digamos, con el desarrollo de la ciudad a que se fueran hacia lo que eran las márgenes de nuestras montañas. Entonces, si vos vas hacia la parte, digamos, oriente-occidente, ahí te vas a encontrar con el cucaracherito. Y no es que se haya ido, sino que se ha adaptado. Y mira que incluso dentro del mismo ecosistema de ciudad hemos encontrado una cantidad de especies nuevas. Todo lo que es la caravana, el ibis negro, las garzas, una cantidad. Y también incluso muchas, digamos, favorecidas por muchos comportamientos
humanos que creemos que están haciendo bien, pero estamos generando un cambio en la dinámica poblacional. Y es lo que pasa con la sobreoferta, digamos lo que es los cebaderos y los olivaderos, que la gente cree que está haciendo bien, pero están haciendo, digamos, una mala práctica, por cuanto en los ecosistemas el alimento es un factor determinante del tamaño de las poblaciones. Entonces, yo hago un ejemplito sencillo, Blanco, para que la gente me pueda entender. ¿A qué vamos a trabajar todos los días? ¿Y por qué no tenemos 50, 60 hijos? Entonces me van a decir, ¿a qué salgo yo todos los días? A trabajar, a buscar precisamente la comida. ¿Y por qué no lo tengo 50, 60 hijos? Porque no me alcanza lo que tengo. Pero si ustedes estuvieran en su casa, abrieran la puerta de su casa y se encuentren con un supermercado, un almacén de cadena y pueden tomar lo que quieran de ahí, no tienen que pagar nada, ¿pensarían en ir a trabajar? Creo que lo dudarían mucho. Y si están con su pareja, entonces se dedican entonces a hacer pereza y a comer, y en ese jueguito entonces que den embarazo, no hay ningún problema, hay alimento. Tuve ese y volví a tener otro, no hay ningún problema, o sea, no me limito en eso. Y eso es lo que pasa con los ecosistemas y con el subsidio alimentario que generamos con los cebaderos y los olivaderos. Entonces, empezamos a cambiar toda la dinámica, porque entonces le ofertamos a esas palomitas o tortolitas el alimento y se incrementa su población. Pero entonces ya viene, ya no está solamente, ya los gavilanes, digamos, antes tenían que salir a volar grande, y ya simplemente ¿para qué van a estar? Si ahí están sus 50, 60 tortolitas, ¿para qué va a tener que salir a volar? Y entonces se percha en el árbol más alto, en la cornisa más alta del edificio, y está cuidando. Pero entonces sale esa señora que le va a dar su alimento y le dice, ¡ay, tan bonitas mis tortolitas! Entonces muestro dientes, ojos enfrente, lo veo como presa, entonces te va a decir, este se va a comer el alimento que es de mis hijos. Y entonces, ¿qué es lo que obtengo? Un ataque de ese gavilán. Entonces le dije, no, es que el gavilán me atacó. El gavilán está defendiendo su nicho, está defendiendo la comida de sus hijos. Entonces miremos cómo cambiamos las dinámicas poblacionales por hacer algunas prácticas que creemos bien y no las estamos haciendo bien. ¿Qué es lo recomendable aquí? Como decía María del Pilar, es sembrar especies y que los animales, que sea la naturaleza o el ecosistema quien determine cuántos animales pueden haber y que ellos sincronicen sus ciclos reproductivos con las épocas de floración y fructificación, es decir, máximo 2 veces al año. Pero lo que pasa es que a veces, digamos, con ese, como le estamos dando alimento todo el año, le estamos diciendo, reproduzcas en cualquier época del año, que siempre va a haber comida. Entonces miremos cómo afectamos y cómo cambiamos esa dinámica poblacional. Entonces, a partir de todo ese conocimiento, de toda esa información, incluso nosotros les contaba, tenemos ahora un proyecto dentro de lo que es Distrito de Ciencia y Tecnología, que fue el que nos declararon a Medellín, y como el concepto de ciudad inteligente, cómo vamos a empezar a operar, a tomar toda esa información y a partir de digamos, como una especie de inteligencia artificial, vamos a hacer la analítica descriptiva, preventiva, prospectiva, preventiva, digamos, de todos esos datos que nos genera la ciudad para, entre todos, construir y planificar el desarrollo de estos territorios. Pero acabas de decir algo que me parece muy interesante, que no por yo ponerle comida a los pájaros estoy haciendo una muy buena acción. No, eso es lo que hay que empezar a darle conciencia a la gente de que tenemos ciertas costumbres o ciertos hábitos que no son los más recomendables. Total, es que a veces somos demasiado paternalistas y subsidiamos cuando no es necesario el subsidio. O sea, miremos, a veces yo como biólogo veo los animales y digo, ¿quién es más inteligente, ese animal o yo? Y los que tengan perritos en la casa, pónganse a pensar quién es más inteligente. Y siempre, ¿cuál es la palabra de cajón que utilizamos? A ese perro lo único que le falta es hablar. Pero cuando uno empieza a evaluar el comportamiento de ese animalito, uno empieza a ver que ese animalito se pone triste, entra en depresión, realiza procesos cognitivos. Miren solamente, Blanco, el hecho de que antes de que toques la puerta de tu casa, ese perrito está ladrando y te está dando la bienvenida. Pero un día no lo sacaste en la mañana o comió algo y le cayó mal y no se aguantó las ganas y hizo una necesidad fisiológica. Se orinó o hizo una deposición en la casa. Ese día llegás y no lo encontrás. Está por allá escondidito, oculto, porque somos hasta crueles los seres humanos, Blanco.
Pues son animalitos que nos dan compañía, nos dan cariño, entonces lo que hacemos es, se orinaron y lo vemos como un problema, cuando a veces somos nosotros los causantes de eso, porque no lo sacamos a tiempo. Y entonces el animalito ya empieza a pensar, no me aguanté, ¿quién se aguanta las ganas de hacer una necesidad fisiológica? Lo hice, ahora me van a venir a castigar, y ese día está ya escondidito debajo de la cama, con las orejitas agachadas y la colita entre las patas. Entonces miremos cómo empezamos a cambiar toda esa dinámica, y nos está pasando con muchas especies. Por ejemplo, la gente piensa que colocar comida a los animales en la calle es bueno porque se van a morir de hambre. No, el animal es muy recursivo. El día que a vos, Blanco, te digan, ¿sabes que ya no trabajas más aquí en Telemedellín o no trabajas más acá, te vas a morir de hambre? Vas a salir a rebuscártela. Es lo mismo que hacen los animales. A veces nosotros, no valoramos la capacidad de los animales. A veces son mucho más inteligentes que incluso nosotros, el animal humano. Incluso dentro de eso hay una parte que toca directamente con Alejandra, y es que nosotros desconocemos por completo el reino de los insectos. Para nosotros insectos es molestia, es malo, es moscos, es zancudos, y la verdad la riqueza de nuestros insectos es impresionante. ¿Cómo vos ves esa historia? ¿Cómo vos sentís que sos tan apasionada por tus insectos y cosas? La gente cómo los mira de una forma diferente, cómo desprecia esas formas de vida. Bueno, eso es algo particular, sí. Admito que muchas personas le temen a los insectos y para ciertos grupos les causa como fastidio o repulsión. Pero nuevamente resalto como estos movimientos de ciencia ciudadana, que muchas veces también son liderados por jóvenes que están en la universidad haciendo sus pregrados y que empiezan como a motivar a las personas a conocer lo que llega a sus jardines, y particularmente insectos es de lo que más se registra porque son muy diversos. Entonces, como que los últimos años, sobre todo en época de pandemia, cuando solo nos comunicábamos a través de las redes, creo que eso generó un impulso astronómico, porque cuando uno entra a esas páginas uno encuentra que las personas están muy apasionadas registrando, por ejemplo, polillas, cuando las polillas tienen una connotación un tanto oscura, que tienen agüeros, o por ejemplo con los mismos escarabajos. Yo creo que eso ha cambiado mucho. Las personas se están dando cuenta que los insectos tienen un valor muy importante para nosotros, en la medida en que están implicados en un montón de procesos que nos benefician, como la polinización, la disminución de plagas, en fin. Entonces, sí ha cambiado mucho como esa vista. Y en Medellín particularmente estamos trabajando mucho en registrar, por lo menos los últimos años, las mariposas, que tiende a ser como uno de los grupos más carismáticos, que a veces una profe nos decía mucho que, bueno, qué mal que siempre las mariposas sean reconocidas por carismáticas. No, ellas también son importantes por muchas otras cosas, pero las personas en realidad cuando observan una mariposa están viendo es como la belleza de lo que está sucediendo ahí, de cómo vuela alrededor de la flor, de cómo interactúa con otros insectos. Entonces las personas en realidad sí se están interesando mucho por conocer esos grupos que antes de pronto causaban esa reacción. Incluso tengo entendido, me corrigen si está mal, parafraseando a un personaje diciendo que dependiendo del estado de las mariposas es como una especie de sensor de lo estable que está un sistema. Sí, ay, qué pena, Víctor, vas a hablar. Qué pena. Eso se denomina un organismo bioindicador del estado de conservación, y las mariposas se usan muchísimo para eso, porque al estar tan estrechamente relacionadas principalmente con las plantas, pero también con otros organismos que se alimentan de ellas, entonces en la medida en que vayan desapareciendo ciertos grupos o ciertas especies, uno entraría a pensar que hay alguna intervención que está ocasionando que la salud de ese ecosistema disminuya. Y no solo con mariposas, los escarabajos son muy buenos indicadores también de la calidad de los ecosistemas, las libélulas, por ejemplo, del estado de conservación de las fuentes hídricas. En realidad sí son bastantes grupos dentro de insectos. Y otro de esos que también tengo entendido que es fundamental de los insectos es que son de la parte básica de la cadena alimenticia, o sea, literalmente son los que alimentan un montón de cosas. No le damos esas importancias. A eso iba y en ese contexto, que es que vemos la mariposa la vemos muy bonita y el proceso de la metamorfosis, pero no la vemos como era antes cuando era una oruga.
Entonces, nosotros allí en el área metropolitana a veces, porque son estacionales, entonces en algunas épocas vemos los árboles llenos de una cantidad de gusanitos y problema, entonces vengan y traigan insecticida y maten todos las orillas. Entonces nos toca hacerles precisamente explicarles que son procesos biológicos, o sea, la naturaleza tiene una serie de procesos muy interesantes. Mire, la reproducción solamente se da, digamos, en las épocas de floración y fructificación, es decir, cuando hay buena oferta de alimento. Entonces, claro, están los árboles fructificando, entonces vienen los insectos y colocan sus huevitos ahí y nacen, digamos, las larvitas y luego las orugas y luego viene la mariposa. Pero todos esos animalitos, como lo decías, Blanco, precisamente, y es lo importante de los insectos. Los insectos son, digamos, la base de la trofodinámica o del triángulo alimenticio. ¿Cómo? Trofodinámica. Trofodinámica. Entonces, es de la parte como de la red alimentaria que tienen los ecosistemas y producen muchísimos animales precisamente para darle alimento a lo que son otras especies como son las aves, como son algunos, digamos, pequeños mamíferos como lo que son los murciélagos, por ejemplo, voladores, que se alimentan de muchos insectos. Entonces es importante mirarlos, no mirarlos siempre como una amenaza, sino como esos procesos biológicos y ecológicos que se dan en este tipo de ecosistemas urbanos y que la gente incluso, con María del Pilar también nos pasa mucho que la gente entonces nos exige muchas áreas verdes, muchos árboles, pero no entienden que precisamente detrás de todo lo verde está estrechamente ligada a la presencia de fauna silvestre. Es decir, donde haya áreas verdes, inevitablemente tiene que haber animales. Entonces, lo que son los murciélagos, lo que son las zarigüeyas, que a veces no son como tan bien vistas, tan bonitas, como si se ve, digamos, un ave, un cacique candela o un azulejo, que sí los vemos muy bonitos, cuando también están cumpliendo funciones biológicas y ecológicas importantes precisamente para garantizar esas relaciones en los ecosistemas urbanos. De la zarigüeya en particular es un ejemplo que me gusta mucho porque la zarigüeya en estas generaciones ha pasado de ser el animalito feo calvito y se está volviendo un rockstar. Si vos te vas para el Parque Explora, de todos los peluches que hay, el que está agotado siempre es el de la zarigüeya. Y me ha tocado en varias partes encontrarme los niños explicándole a los papás qué es la importancia de la zarigüeya. Es que ella es la que nos siembra el bosque. ¿Cómo así? En alguna ocasión vi a un niño cogiendo una deposición de la chuchita y mostrándole, vea papá, es que estos son semillas. O sea, ese tipo de información, esas cosas son hermosas y me gusta mucho que ahora es, como le estamos diciendo, desde los niños, desde esa parte de la academia que se le está dando esas herramientas. Mira, Blanco, por ejemplo, en alguna oportunidad nos llamaban de Robledo que tenían un problema grande con que en toda parte encontraban alacranes, o sea, levantaban la cobija alacranes, se ponían los zapatos alacranes. Entonces empezamos, una de las cosas importantes que tenemos nosotros como autoridad ambiental es mirar cuál es la génesis del problema, es decir, ¿cuál es el origen de ese problema? Cuando empezamos a preguntarle, le decíamos a la gente, ¿pero qué más ha habido por aquí? No, antes aquí había muchas zarigüeyas, pero la gente las mató, las acabó, y resulta que la zarigüeya es el controlador biológico de los alacranes. Entonces, a partir de enseñarle a la gente o al ciudadano, digamos, esas relaciones biológicas y ecológicas que son controladores biológicos, que son dispersores de semillas, que son alimento incluso de otras especies, entonces la gente empezó, digamos, a respetarlas un poquito y aprender a cohabitar y coexistir con ella. Si te paras en la plazoleta de Suramericana entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde, te vas a dar cuenta que las zarigüeyas deambulan por ahí tranquilamente y la gente ya no les hace nada. E incluso lo que te decía, nosotros tuvimos hacia el año 2006, el reporte de las zarigüeyas que nos llegaban al área metropolitana era de 50, 60 zarigüeyas, digamos, anuales. Ya en este momento podemos tener un reporte entre 3.000 y 4.000 rescates de zarigüeyas anuales, y todo precisamente favorecido por todo ese proceso de educación, todo el mejoramiento de la estructura ecológica principal del territorio, todo lo que es, digamos, los programas de control de caninos y felinos, porque tenemos un problema grande también con los animales de compañía que tiene la gente en su casa, que los empiezan, digamos, la gente los deja en el día encerrados, los deja en el día con alimento y duermen todo el día, entonces en la noche se activan y para evitarse el problema, lo que hacen, le abren las ventanas y salen a cazar y hacer un daño grande y depredar animales silvestres. Entonces,
haciendo esos controles hemos bajado eso y se ha incrementado la población y con eso estamos viendo, digamos, que hay plantas sembradas en diferentes zonas y recuperando estructura ecológica principal en el territorio. Hay otro animalito que me da mucha tristeza a mí por lo malentendido que es y son nuestras culebras y nuestras serpientes. Es muy triste que la tradicional es mátelo y después pregunte qué fue. ¡Ay, qué pesar! Era una cazadorcita. Ese manejo es bastante complicado, pero algún día vamos a llegar hacia ese lado. Yo quisiera que en algún momento pensáramos que nuestras culebras también hacen parte de nuestro entorno y que los niños también empezaran a entenderlas y a ver ese diseño tan maravilloso y ese animal tan impresionante que es. Eso, como estamos diciendo, parte desde la academia, de ir enseñando, pero también a la ciudadanía en estas zonas verdes que estamos hablando, desde el área metropolitana, hay como unas directrices, hay como unas normas de comportamiento, no sé, o como unas formas de decir, hombre, un espacio verde debe ser esto, usted como comunidad debe estar tratando de llegar a esto. Sí, Blanco, mira, nosotros incluso hemos sido incluso modelo de norma. Nosotros sacamos en el 2019 la resolución 2851 del 2019, donde le estamos exigiendo a los proyectos que tienen que tener todos esos componentes. Incluso les exigimos que tengan un plan de manejo ambiental como una forma incluso de generarle oportunidad de empleo a muchas profesiones, como son los médicos veterinarios especialistas en fauna silvestre o los biólogos especialistas en fauna silvestre. Hay un caso bien particular, Blanco, en alguna oportunidad María del Pilar estaba allá en uno de los encuentros con los forestales que hicimos en el Jardín Botánico, habían como alrededor de 300, 500 ingenieros forestales y lo que nos decían los ingenieros forestales, estábamos socializando parte de esa norma. Es que el área metropolitana pide muchas cosas, es que el área metropolitana es muy jodona, entonces yo los dejé que hablar, al último les dije, venga muchachos, si el área metropolitana como autoridad ambiental que se preocupa por el desarrollo sostenible del territorio no le exigiera a los proyectos todos esos requerimientos, ¿ustedes tendrían trabajo? Piénsenlo. O sea, si nosotros no le exigimos a los proyectos que implementen todos esos planes de rescate de fauna, todos esos planes de reposición, de manejo ambiental en torno a la cobertura verde, los proyectos, los constructores contratarían forestales, biólogos o veterinarios, ¿cierto que no? Entonces, por el contrario, ustedes tienen que hacer el trabajo muy bien para que ellos vean que es necesario y que entre todos construimos esta ciudad sostenible. Entonces es importante mirar esos componentes para poder que la gente, y tocaste un tema muy importante ahorita, Blanco, y yo me voy a veces un poquito con esa mala interpretación que hacemos de ese documento sagrado, digamos que es la Santa Biblia. Y entonces como desde esa parte, digamos, se estigmatiza a las serpientes como si fuera la del pecado, porque hay gente que ni siquiera ha visto en su vida, digamos, una serpiente y dice, si me encuentro con una, lo primero que hago es coger un palo y matarla. Cuando lo que vos decís cumplen funciones biológicas y ecológicas muy importantes, controlando plagas, que no haya roedores, que no haya otras serpientes peligrosas y ayudan a garantizar esas dinámicas ecológicas y biológicas en los ecosistemas urbanos. Mejor dicho, aquí lo que tenemos es mucho por seguir aprendiendo y seguir conversando. Ya se nos está casi que acabando el tiempo, que en televisión esto es cortico, pero sería para seguir hablando mucho rato. En conclusión, yo sí quiero que cada uno desde su lado me cuente por qué debemos proteger y tratar de aumentar esas zonas verdes que tenemos, esos insectos que tantos beneficios que nos dan, esa parte de la academia que tanto nos hace falta, cómo hacemos incluso desde el área metropolitana para que la ciudad siga creciendo en esa conciencia de que las áreas verdes no son un lujo, son una necesidad. Sí, bueno, yo soy una enamorada de los árboles, definitivamente, y pienso que nosotros, cada ciudadano debería conocer el nombre de al menos 10 árboles que hay en el Valle de Aburrá. A nosotros nos preguntan, dígame el nombre de un árbol, guayacán amarillo. Cuando tenemos 10 especies de guayacanes en la ciudad, no todas son amarillas, otras rosadas, pero tenemos 900 especies casi. 70%, porque ya es el 70% de especies nativas de Colombia o al menos de este trópico, lo que fue diferente a lo que tuvimos en el Plan Maestro en el 2006, que el 70% eran introducidas.
Y de estas 900 especies también hay muchas especies que están amenazadas. Por ejemplo, el abarco o el guayacán azul, que es otro tipo pues, de guayacán, ni siquiera de la familia pues, de las bignoniáceas. Pero yo sí hago ese llamado a que cada uno de nosotros haga ese esfuerzo de conocer el nombre de las especies que, digamos, que observa cuando va al trabajo o cuando va a caminar. Y ahorita Víctor decía, nosotros tenemos información, una laguna de información para saber cómo se llaman esos árboles. Entonces yo hago esa invitación. Y tampoco puedo dejar de pasar como profesora, que hago parte pues de la Universidad EIA y también consultora del Servicio Forestal, que queremos conocer los servicios ecosistémicos que esos bosques urbanos nos están brindando para darles un mejor manejo. Eso es mi llamado a la comunidad. Tu llamado, Alejandra, para ir terminando. Ok, bueno, siguiendo como la línea de la profe María del Pilar y aludiendo un poco al corazoncito ecológico que yo sé que muchos tenemos y que nos gusta estar rodeados de esta naturaleza. Por ejemplo, quiero contarles que en Colombia en este momento estamos ocupando el primer lugar en número de mariposas a nivel mundial. Wow. Y solo en el área metropolitana, con base en diferentes trabajos que se ha hecho en conjunto con el área metropolitana y también por una persona que está muy, digamos, enfocada en estudiar este grupo, que es Daniel Jaramillo, que ha sacado 2 guías ya sobre mariposas del Valle de Aburrá y esos ecosistemas estratégicos. En este momento estaríamos registrando en toda esta zona el 16% de las mariposas de Colombia. O sea, en Colombia hay 3.642 mariposas, aquí tenemos el 16%, o sea, la diversidad es muy alta y se ha dado gracias pues como a mantener todos estos corredores biológicos y todas estas zonas verdes que ofrecen esos recursos a estas especies. Y particularmente quiero resaltar otra noticia que salió hace poco, es una especie, ahorita que hablaste de los insectos espina, que también les dicen helicópteros, que no se ven mucho. Un especialista en este grupo, Camilo Flores, estuvo revisando unos especímenes y se encontraron que aquí en Santa Elena, en la vereda, creo que es vereda o corregimiento San Pedro, se registró una especie que no había sido observada hace más de 170 años. Entonces eso habla mucho como de esas dinámicas y de esa conservación a lo largo del tiempo de esa especie, que es muy rara porque no se había vuelto a ver, que de hecho cuando la describieron hace 170 millones de años, el espécimen no lo tenemos acá, está en colecciones europeas y ya como que, aquí está en nuestro valle, está en nuestros ecosistemas. Es muy importante mantenerlos porque da cuenta de la presencia de esos organismos que tienden a ser como tan raros y que son nativos, son endémicos, o sea, solo están aquí. Entonces, ahí la importancia de eso. Y mi querido Víctor, usted, para terminar. Gustavo, no. Hay una de las cosas que nosotros hemos tratado y precisamente cuando empezó a formular lo de la Escuela de Ecología Urbana, es mirar la ciudad como un ecosistema. A veces el habitante piensa que los ecosistemas solamente son los bosques. Es incluso muchos profesionales, y he tenido la discusión con algunos colegas, hacen la evaluación de lo que es las relaciones en la ciudad con los indicadores, digamos, de bosques. Y una de las cosas que hemos planteado siempre con la Escuela de Ecología Urbana es empezar a definir los ICAU, que son los indicadores de calidad ambiental urbana, es decir, cómo empezamos a mirar cómo es que funcionan las relaciones biológicas y ecológicas en los ecosistemas urbanos. Y a partir de eso, entonces, que la gente valore, se apropie, o sea, hay 3 palabras fundamentales dentro de la estrategia de ecologizadores, y es generar apropiación, sentido de respeto y uso responsable de lo que sucede, o digamos, de la parte biológica y ecológica en los ecosistemas de ciudad. Entonces, el mensaje es a eso, o sea, que todo el habitante desde su cotidianidad abramos un poquito, porque a veces si vos eres blanco, estamos metidos en nuestra, digamos, en nuestra cotidianidad y parecemos un poquito como caballos orejeros, o sea, con nuestra cosa solamente miramos enfrente. No, abrir un poquito
el espectro que tenemos para conocer de esas dinámicas y apropiarnos, hacerse uno responsable y respetar esas relaciones biológicas y ecológicas para aprender a cohabitar y coexistir en este ecosistema de ciudad. Mejor dicho, la invitación es a que salgamos un poquito de la teoría y nos volvamos más prácticos, a que seamos observadores, a que seamos creativos y sobre todo a que construyamos comunidad. Ojo, la comunidad no solamente somos los seres humanos, somos todos los seres vivos que habitamos un espacio. A ustedes muchísimas gracias, Víctor, Alejandra, María. Me encantaría quedarme un fin de semana entero hablando y contando historias, porque estos temas que tanto nos apasionan, nos gustan muchísimo y queremos compartirles a ustedes esa pasión y decirles que este Valle de Aburrá tiene un futuro impresionante si usted nos ayuda a construirlo. Muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos en otra cátedra, en una próxima cátedra hablando de estos temas. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Chao.